Emilio Gordillo, escritor y ahora también músico o la continuidad de estas cosas para precisamente ejercer el arbitrio de la palabra, ¿no? Pues, acaba de salir, hace una semana salió el primer sencillo, ¿cómo se llama? Se llama Las flores en la bolsa de papel. A mí me hizo acordar un poco a Spinetta, por supuesto que no es igual a sus canciones, pero sí esa magia, ¿no? Esa cosa a veces pareciera que uno escucha la canción por primera vez, ¿no? Que uno escucha una canción y antes no escuchó ninguna, digamos, ¿no? Eso me Mm. pareció. Sí, la verdad que sí tiene harta influencias de la música argentina sobre Ujú, todo, ¿no? Como ujú. Spinetta ahí es un hito gravitante y principal de todo ese imaginario, porque no es solo un tipo de música, de música, sino que es un imaginario musical Ujú. y temático y de letras, ¿no? Y de experimentaciones sonoras, de trabajos con el sonido y también con apelar a cuestiones también, no le diría sociales, ¿no? Pero Spinetta era un tipo muy conectado con su tiempo y con las cosas que pasaban más allá de su aparente hermetismo musical, ¿no? Es cierto, siempre hemos hablado contigo de la palabra, de la literatura, Mm. a veces estás de acuerdo, a veces no, o a veces Ujú. tratando de entender lo que tú propones, digamos, ¿no? Porque hay una propuesta más allá del disco, más allá del libro, más allá incluso de lo que se supone es una carrera literaria o una carrera artística, ¿verdad, Emilio? Mm. Sí, yo pienso que esto tiene que ver con el conocimiento, Ujú, ¿no? Yo te decía el otro día de una frase que yo trabajo con conocimiento, ujú. trabajo con libros, fui escritor en algún momento, pero fui también un poco crítico, fui editor de revistas de literatura, he sido profesor, hago investigación académica, entonces estoy siempre leyendo, estoy siempre informándome, pero también para que ese conocimiento circule, para que no sea un conocimiento que se quede ahí estancado en espacios de élite, ¿no? También por mi procedencia social, para mí eso es súper importante porque no creo en el conocimiento como algo que sirva ni para situarte sobre los demás, ni, ni venderlo necesariamente, y que se quede en ese espacio, ¿no? Aunque se venda también. Entonces yo Ujú. creo que en el conocimiento como forma, y hay una frase de Caetano Veloso que dice algo así como que los europeos escriben libros y los latinoamericanos hacen canciones, ¿no? Cuando dice eso está hablando del conocimiento y de cómo el conocimiento circula, ¿no? Entonces para mí la canción, más que la música, porque yo no me considero un músico, yo me considero ahora un compositor, digamos, de canciones, ¿no? Ujú, ujú, Eh, que no es necesariamente, o sea, una parte es música, pero el centro de eso es la letra, ¿no? Y las melodías, ¿no? Y las armonías y el ritmo. Entonces Caetano decía eso de las canciones, ¿no? De que las canciones son una forma de conocimiento en América Latina y es un conocimiento que circula y que se produce masivamente y que tiene mucha creatividad muchas veces en varios casos, digamos. Y a mí me interesa hacer ese aporte, digamos, ¿no? Hacer ese aporte de hacer canciones que me gustan a mí, ¿ah? O sea, es la música que a mí me gusta, digamos, que a uno le gustaría claro. hacer. Y también es lo que te sale, porque a veces quieres hacer una cosa, pero te sale otra cosa que eres tú. Y hay que respetar eso, yo creo. Más que ceñirse a una estrategia, a un plan de posicionamiento, hay que tratar de ser honesto con lo que a uno le sale, yo creo. Ujú. Sí, Y, pues, eh, hoy escuchaba precisamente el nuevo disco de Draco Rosa Ujú. y hace versiones de los himnos latinoamericanos y las hace, a veces incluso las hace tenebrosamente, digamos, las hace con Mm. una voz súper grave y tal. Y yo digo, claro, es un poco esto, es un poco hacer lo que uno es y transmitir eso, digamos, más allá Sí. de lo que diga, bueno, tú siempre me retas cuando yo hablo de mercado, digamos, pero a veces creo no sé, yo estoy haciendo un montón de escritores y a lo mejor estoy obedeciendo al mercado, a lo mejor no estoy explorando otras cosas, digamos, ¿no? Claro.
Lo primero sería decir que todo es mercado, digamos, ¿no? También Claro, las palabras cotizan en bolsa, digamos, claro, el eso es conocimiento cierto. cotiza en bolsa, tu atención cotiza en bolsa, tu atención cuando ves, lees algo, escuchas una canción, eso como economía de la atención también cotiza en bolsa, entonces no salimos de eso, no es posible, Claro. eso sería lo primero, pero yo sí creo que es importante mirar hacia otro lugar, digamos, ¿no? Siempre. O Claro. sea, mirar hacia donde no todos están mirando. Hay una frase de Parra que en un artefacto, digamos, que es como un poemilla en una postal, que dice algo así como, primer requisito de una obra maestra, pasar desapercibida, ¿no? O sea, yo tengo la impresión de que para buscar producto interesante de lo que sea, canciones, libro, o qué sé yo, ensayos académicos, cuestiones de conocimiento, hay que mirar donde no todos están mirando. Ujú, Y ujú, probablemente por ahí va a aparecer algo enriquecedor, ¿no? Siempre ujú. lo que no estamos viendo, lo que falta, ¿no? Apuntar hacia otro lugar, mirar hacia otro lugar y no es tanto un estar en contra del mercado como no hacerle tanto caso, digamos, y Claro, mirar hacia otro lugar, ¿no? Hacia otra cosa, porque si alguien llegó a un lugar, sospechemos un poco de él, ¿no? No eso es de ella, cierto. de quien sea, ¿no? O sea, si alguien llegó a un lugar de privilegio, en la Sí. política, en el arte, en lo que sea, hay que sospechar de esas personas, yo creo, ¿no? En alguna medida y cuestionarla y preguntarse si eso es lo que queremos hacer, ¿no? Y también no quedarse en esa opinión, sino que hacer también, pues, porque muchas veces la gente viene y dice, esto está malo, ¿no? Y yo ahora, a mí nunca me había tocado trabajar en hacer un disco. Trabajamos con el Javier Barría, que es un gran músico y productor, y la cantidad de trabajo o sea, no te imaginas la cantidad de detalles, de trabajo invertido, de cariño, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, yo creo, Ujú, con esas formas, ¿no? Y darle más cariño al trabajo ujú, ajeno, ¿no? Al trabajo colaborativo, al trabajo de personas independientes también, ¿no? Que no ujú. están al amparo de una disquera o de una productora, etcétera, ¿no? Te vamos a entrevistar cuando saques totalmente el disco, pero Ajá. te quería contar que tarareando esta canción, porque uno la escuché tantas veces que uno la empieza a tararear, veo que hay una total correspondencia entre letra y música. Y a veces es Ajá. muy difícil hacer eso, Mm, ¿no? Es decir, uno le encanta la melodía, pero la letra es de terror, o le encanta la letra, pero la melodía no, claro. no está tan bien. ¿Cómo has Ah, logrado eso? yo, Por yo lo soy menos en súper... esa canción, ¿no? Sí, no, yo creo que esa es una tónica del disco completo, ¿ah? Ujú, Porque a mí me gusta trabajar la forma y el contenido juntos y ujú, soy seguidor de ese tipo de proyectos. ujú, En donde hay un cuidado respecto a la forma y el contenido. Entonces, ujú, esta canción de la flor en la bolsa de papel eh, responde a una experiencia bien personal, ¿no? Que es que a mí me invitaron un día a cortar flores, digamos, ¿no? Y, y a un campo, ¿no? Una amiga, ¿no? Y, y en algún momento ella reunió todas esas flores y las puso en una bolsita de papel chiquita. Yo me fui con eso para mi casa y ella se fue con las suyas para su casa, ¿no? Y entonces empecé a pensar y dije, bueno, esto como símbolo del amor, ¿no? ¿Qué, ujú, qué, qué significa, ¿no? Y por qué estas flores no deberían seguir circulando entre otra gente, digamos, ujú. ¿no? Sea cual sea la relación que las motivó, digamos, que se metieran ahí, que te las dieran, que las recolectaran. Y empecé a imaginar como dos destinos que se separan del reparto de esas flores cortadas, ¿no? Y pensando también mucho en esa canción de Violeta Parra que se llama La Jardinera, ¿no? Que es una canción sobre una gran canción hermosa, increíble, sobre flores que curan, digamos, ¿no? Y hacia dónde van esas flores, ¿no? Y entonces hay reflexiones sobre otras canciones escondidas, ¿no? Hay también un trabajo cuidadoso de la música. A mí me gustan los acordes raros, me gustan las armonías spinettianas, digamos, ¿no? Como las armonías de Charly García o de Fito Páez o de Spinetta, que son armonías llenas de, ¿cómo decirlo? Como de no acordes estandarizados, sino que acordes un poquito más raros, ¿no? Acordes suspendidos, digamos. Eh, y bueno, esa canción salió de un viaje, ¿ah? O sea, Ujú.
a mí yo vi esa idea y lo pensé y me acordé de eso y me senté en el piano y estaba en 40 minutos estaba hecha esa canción. También, ¿Cómo? también yo respondo mucho a esos impulsos, o sea, Ujú. como soy muy impulsivo en eso, y lo dejo ahí, y lo dejo un tiempo, y después vuelvo a abordarlo para ver si hay que mover algo, si hay que cambiar algo, pero trato como de que ese momento creativo, si llega, que trate de ser bien genuino, digamos, ¿no? Ujú. Y la edición es posterior, los cambios son muy posteriores. ¿Cómo te conectaste con Javier Barría? ¿Qué dijo Ah, cuando yo a recibió las Javier, canciones? ¿Cómo fue? claro, yo a Javier yo lo quiero mucho, es un, Ujú. es un músico que es un amigo, pero también para mí es mi músico latinoamericano favorito, la verdad. Ujú. Creo que tiene el proyecto más interesante que yo reconozco en América Latina y de lo que yo he visto, digamos, ¿no? De lo que Claro, o sea, yo como sujeto alcanzo a detectar. Y yo a Javier lo conocí hace como ya más de 16 años, 17 años, y lo vi en un viaje que hice a Chile y lo vi teloneando a Matorral, que es una ujú. banda chilena, y él tocaba en ese tiempo con un set de pedales solo, ¿no? Y hacía loops, digamos, ¿no? Y yo lo vi dije, me acuerdo que dije, este tipo es muy bueno lo que hace. Y empecé a revisar sus trabajos. Él es como un pionero de la música digital. Tenía toda su música en Bandcamp antes de que hubiera Spotify y todo Ujú. esto, usureros, digamos. Y él liberaba sus canciones por esos medios, ¿no? Fue el primero que lo hizo en Chile. Y, y entonces escribí sobre él, escribí sobre su trabajo, Ujú. ¿no? Y pasó el tiempo, yo me volví a México y un día me escribió por Facebook y me dijo, oye, gracias por tu texto, ¿no? Lo leí, muchas gracias, ¿no? Un texto absolutamente gratuito, desinteresado, a Claro, mí no sí, me sí, sí, pagaron sí, nada sí. por eso, digamos, ¿no? Y, em, y empezamos ahí a conversar, ¿no? Y llegamos a un punto de la amistad en que el Javier ves que iba a sacar un disco, me lo mandaba antes. Ajá. Y me decía, tengo una cábala que es que tú escribas el primer texto de este disco. Y yo le escribía un texto solo para él, sobre todo el disco, canción por canción muchas veces. Está ahí en su Instagram, están esos textos en sus links, en su bio, ¿no? Y pasaron los años y él siempre me decía, ya, muéstrame tus canciones, ¿no? Porque el Javier era una persona que le interesan mucho las letras y entonces él decía, siempre me decía, oye, pero ¿cuál es la trampa de Leonard Cohen? Me decía, ¿no? Tú que eres escritor, ¿no? ¿Cuál es el truco? Y yo le decía, bueno, no hay truco, no, no hay truco, no hay truco, no te lo sé decir. No, no, no es esa manera de trabajar con las letras, le decía. Y entonces siempre me decía, muéstrame tus canciones. Y yo le decía, no, no hay Ah, nada, no hay nada decente todavía. Y pasaron como 15 años de eso, ¿no? Y, y un día le dije, ya, hay 24 canciones. ¿No? mm, En pandemia, yo la empecé a hacer en pandemia, tuve tiempo, dinero también y espacio claro. y tuve equipos también para poder ir desarrollando maquetas y se las fui mandando y cuando ya habían unas 24 tuvimos que decidir qué es lo que iba y él me dijo, ya, yo voy a producir tu disco, Ujú. que además es una súper apuesta porque a mí no me conoce nadie en ese espacio Ujú. entonces yo estoy súper agradecido de él y él fue muy importante en la producción del disco y también en los arreglos. Hizo varios arreglos de cuerda, de Ujú. guitarra, ¿no? Como músico sesionista también, ¿no? Y, Ujú. y fue muy bonito que respetó mucho las maquetas y las ideas musicales de las maquetas, las respetó muchísimo, pero todo lo mejoró. O sea, Qué bueno. no hay nada ¿Cuál que, es? no hay nada que no haya mejorado musicalmente y en Ujú. términos de ejecución, de arreglo, digamos. ¿Cuáles O sea, serían es muy las, de él este disco también, ¿no? Es muy claro, de él, ¿no? ahora, cuáles serían las ideas musicales de las maquetas? Yo siento que hay como una Mm, presencia del piano muy fuerte, mm, y al mismo tiempo me da la sensación de que hay como cierto nivel emocional equilibrado, digamos, ¿no? Por mm, ahí, con fricción puede ser que nos vayamos un poco. Bueno, yo ya escuché todo el disco, pero cuando la gente lo escuche, creo yo que es un disco redondo, que es un disco total, digamos. mm, No escucharía yo una sola canción, digamos. mm. Para mí ahí es súper importante la idea de autoría, Ujú.
porque yo estoy convencido de que no importa lo que yo haga, si es un libro, si es una canción, si es un ensayo, si es un curso, Ujú, soy yo filtrando eso, ¿me explico? claro, Y soy muy respetuoso de eso. Y más o menos sé quién soy, pero también uno se transforma en esos procesos claro. dependiendo de los Y va medios que tenga, aprendiendo, ¿no? sí, 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 Entonces, el medio te enseña, ¿no? El claro. instrumento te enseña por dónde tienes que ir y por dónde va tu canal de expresividad, digamos, ¿no? De esas emociones que tienes, de esas ideas, de esos conceptos. Entonces, es un proceso de mucha atención con los instrumentos, también con el instrumento de tu voz, de tu aparato fonatorio, ¿no? ¿Cuáles son sus límites? ¿Qué le Mm, queda mejor, ¿no? Es un disco, yo creo, que está lleno de mucha ductilidad, es decir, no sé, hay voces muy graves, hay voces con registro muy agudo, ¿no? Hay todo tipo de trabajo de voces, ¿no? El Javier me decía, no, está bien. Yo le decía, mira, tengo dudas por una cuestión de estilo. Me decía, no, está bien porque un disco con la misma voz todo el tiempo aburre, me decía. mm, Y también es que mm, yo me formé no formalmente, ¿no? O sea, ajá, no tengo estudios formales. Yo me formé sacando canciones desde los 13 años, digamos, ¿no? claro. Y entonces cuesta también deshacerse de eso, ¿no? Uno va borrando su influencia y va quedando la borra que eres tú también, ¿no? Como ese, Ujú, ese depósito, ¿no? Eh, entonces yo siento que lo principal es eso, es la idea de un autor, ¿no? Hay un concepto de autor y yo creo que eso le da cierta como redondez, como dices tú, a ese disco, ¿no? Es que es ujú. una visión, es que es una mirada muy particular, como de alguien que se dedica a la escritura, a la construcción de conocimiento y ahora engarza todo eso con la música. Y es el resultado de eso de muchos años también, ¿no? De formación no solo técnica, sino que también de la formación de tu propia mirada del mundo. Mm, Eso. ujú. Bueno, vamos a escuchar Las flores en una bolsa de papel. Y la última pregunta sería, cuando tú escuchaste el disco, que el disco no está para nada aburrido, porque también eso hay que decírtelo, Ujú. este, ¿cómo te sentiste, digamos? ¿Qué es lo que pasó por ti? Ah, Mira, yo soy una persona súper autocrítica, Ujú, entonces en ese sentido me cuesta mucho disfrutar. Ahora tú me decías, ¿por qué no te ríes, no? ujú. Me cuesta mucho disfrutar lo que hago y entonces hago algo, le dedico mucha atención, mucho tiempo, años, como en esto, ¿no? O como en los libros o lo que sea, o proyectos, y cuando está listo, lo veo y digo, ya, se acabó, a otra cosa. Y no me doy el tiempo como para disfrutarlo. Y con esto, la verdad que he sido muy consciente de eso y he hecho todo lo contrario. Ujú, Entonces, ha sido un placer absoluto y también una confirmación de que la canción es mi género favorito. ujú. De todos los medios con los que yo he trabajado, prefiero la canción por ¿Más que el su libro? más que el libro, absolutamente, porque la Ujú, canción tiene mucho mayor alcance, ¿no? ujú, Tiene melodía patente, también un texto tiene melodía, digamos, ¿no? ujú, Yo lo leo y hay un tono, y hay un ritmo, ¿me explico? Pero en la canción es todo más, ¿cómo decirlo? Como más ensamblado, ¿no? Más patente, más dúctil, más móvil, más estimulante en muchos otros planos, ¿no? En el ujú. diseño sonoro, digamos, ¿no? En el plano del ritmo, de la armonía, de la melodía. Entonces fue una confirmación también de eso, del gusto que es eso y de las ganas de seguir haciendo, ¿no? De hecho, o sea, quedó otro disco Ajá. con las canciones que quedaron afuera, eh, más algunas otras que he estado haciendo, ¿no? Pero no sé, a mí me gusta esta idea de eh, ir por las canciones como si uno fuera pescando cosas de a poquito, ¿no? O sea, como voy a Ujú, pescar ¿no? Y hay una experiencia y yo tengo esta experiencia y la voy a tratar de pasar a esta canción. Tengo esta idea y voy a tratar de desarrollarla ahí a ver qué sale, ¿no? Tengo esta emoción de alguna experiencia personal y la voy a transformar en una canción. Pero a mí es el género perfecto, digamos, ¿no? El género perfecto. perfecto, sí, tal cual. Muchas felicidades, ¿eh? Muchas Muchas gracias por gracias, la Mónica. entrevista. Muchas gracias a ti.
Te mando cariño. Un abrazo. Igual.